A esta hora establecemos contacto en Miami con Eduardo Gamarra, doctor en Ciencias Políticas y profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Señor Gamarra, una buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias. Bienvenido. ¿Cuál fue el detonante? ¿Por qué se ha desatado todo este limbo político en Haití? Bueno, mire, es una historia bastante larga que en realidad parte sobre todo de la postergación de elecciones legislativas y a nivel local desde el año 2011, que vienen postergándose por una serie de problemas, pero fundamentalmente por la incapacidad de los actores políticos en Haití, entre el gobierno y la oposición, de llegar a un acuerdo para la composición de la Corte Electoral. Haití tiene una cláusula constitucional muy complicada que obliga a la composición de una nueva Corte Electoral cada vez que hay elecciones. Eso hace aún más difícil lograr consensos por el alto grado de desconfianza que existe en la Corte Electoral. Y entonces, en los últimos meses, una Corte Electoral que la oposición piensa que estaba nombrada por el Ejecutivo, le correspondió organizar las elecciones con mucha falta de experiencia, con poco financiamiento y sobre todo con enormes, digamos, dificultades, más que nada yo diría estructurales, pues era predecible que el proceso electoral iba a resultar extraordinariamente complejo. En este momento vemos protestas, vemos la gente en las calles quejándose, manifestándose, exigiendo elecciones. Sin embargo, parecen no ser escuchados. Yo le pregunto, ¿quién puede entrar a mediar en toda esta situación? Tal vez las Naciones Unidas, la CELAC, que escuchábamos esta semana en la reciente cumbre, que también mostró cierta preocupación por la situación de Haití. Bueno, mire, esa es una pregunta muy importante porque Haití, lamentablemente, digamos, una condición histórica muy triste, ha desarrollado una cultura política suma cero, es decir, donde realmente no importa quién está en el poder ejecutivo o quién gana un proceso electoral, por más legítimo que sea, los opositores jamás aceptan los resultados por esta percepción de que si un lado gana, el otro lado necesariamente pierde. Y ese es el contexto en el que vive Haití. Por ejemplo, yo le digo que he llevado a cabo muchísimas encuestas en los últimos 4 años, la más reciente, el 8 de diciembre, en Haití, y he encontrado algo muy sorprendente. Primero, que el presidente Martelly, por ejemplo, es un individuo muy popular, contrariamente a lo que se ve en las calles. Jamás lo hemos medido menos del 50%, que en cualquier otro país eso sería pues un resultado extraordinario. Eso por una parte. Y por otra, si bien el gobierno no ha sido bueno, quizás existe también la percepción de que es el primer gobierno en muchas décadas que ha podido llevar a cabo políticas públicas. Y eso pues lleva a una situación aún más difícil, porque la oposición en nuestras encuestas nunca ha medido más allá, en el caso, por ejemplo, de uno de los contendientes, más allá del 15% de popularidad. De manera que el proceso de política que se lleva a cabo en las calles genera esta percepción de que primero el gobierno es absolutamente impopular, que no ha hecho absolutamente nada bien y que la oposición es mucho más grande de lo que realmente es. Bien, agradecemos a Eduardo Gamarra, doctor en Ciencias Políticas y profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Un placer. Una buena tarde.